De llegar y le damos la bienvenida nada menos que al director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, don Carlos Valdés Espinosa. Muy buenas noches y muchas gracias y bienvenido. Buenas noches, señor Carlos, muchas gracias por la invitación a la radio. Bueno, aquí estamos con mi querida Celeste Acosta, que está haciendo labores de cinematografía, parte de radiodifusión. Estábamos conversando de este local que es histórico también, el local que ustedes, no sé cuántos años tienen en realidad la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero para mí existe desde antes que creo que yo naciera, y yo he nacido ya hace mucho tiempo, porque ya tengo 88 años. Sí, el local es un local antiguo, se habla de más de 400 años de existencia. Claro. Porque ha sido diferentes cosas, no ha sido un convento, un colegio, un hospicio. Pero es una fachada hermosa también, ¿no? Es una fachada hermosa que la hizo en el año 23 el escultor español Piqueras Cotolí, y está hecha en clave de estilo neoperuano, ¿no? Que combina elementos prehispánicos con elementos europeos, ¿no? Entonces tiene una estética muy especial. Efectivamente, no hay otra, yo no he visto otra similar. Es única en su modelo, digamos, y es una portada por eso muy valiosa para los bellasartinos, pero también es patrimonio de la nación. Patrimonio de la Nación, claro, por supuesto. Ahora, la Escuela Nacional de Bellas Artes tiene una larga y tumultuosa historia, digamos, porque desde que yo tengo un recuerdo, ya así como un adolescente, yo recuerdo las protestas, los desencuentros, y de alguna manera la participación parece, no sé si sería combinada de la cosa pública con la cosa estatal, no sé, en este momento no sé cuál es la condición de la Escuela de Bellas Artes para ustedes, usted como director nos lo puede aclarar y contar. Sí, la Escuela de Bellas Artes es una institución pública. Cuando se creó dependía directamente del presidente de la República, que era por entonces José Pardo y Barreda, y él era incluso el que decidía cada profesor con el cual iba a contar la escuela, porque las artes plásticas en aquella época más que ahora tenían mucho que ver con todo lo que tuviera que ver a nivel gubernamental. Después, ya con los años, pasa a depender del Ministerio de Educación, pero en un inicio la escuela dependía directamente del Palacio de Gobierno, ¿no? Cuando ha pasado a depender del Ministerio de Educación, ya digamos que la escuela ha entrado en vigencia de todo lo que tiene que ver con la currícula, y después de sucesivas luchas, la escuela ha obtenido por diferentes leyes una autonomía que le brinda, digamos, autonomía académica, administrativa, normativa, de gobierno. Entonces nosotros elegimos autónomamente nuestras autoridades a través de una asamblea general, como una universidad. Pero nosotros dependemos absolutamente del Estado. No tenemos una vinculación con lo privado, sino que todo se da a nivel estatal, lo cual quizás también le otorga esta condición de una escuela muy picante, por decirlo, en lo que usted decía de las sucesivas tomas que han habido, ¿no? Hubieron tomas desde hace mucho tiempo, porque este año la escuela está cumpliendo 100 años de vida. Acabamos de publicar un libro histórico que habla sobre las primeras décadas, sobre todo, porque no había un material como tal, a pesar de ser la escuela más antigua, no había un material editado como tal, y este libro nos ha permitido recuperar muchos de los hechos importantes para Bellas Artes, ¿no? Entre otras cosas, nosotros lo que, conversando con muchos artistas y ex profesores, era que, por ejemplo, desde el año 55 ya habían algunas movidas estudiantiles que se conformaron en agrupaciones de lo que son los centros de estudiantes, ¿no? Entonces creo que la escuela es como un Perú en pequeño, y por lo tanto hay encuentros y desencuentros, ¿no? Diferentes miradas, pero lo cual creo que también lo hace de alguna manera saludable, ¿no? Yo creo que es saludable que una institución pública tenga debates, ¿no? permanentes de lo que debería ser sus perspectivas educativas y académicas, ¿no? Claro.
Hoy día nosotros estamos con Carlos Valdés Espinosa, él es artista plástico con la especialidad en pintura, porque justamente, como bien lo dijo, estamos celebrando el centenario de la Escuela de Bellas Artes. Y en las diferentes artes, o en todas estas musas que nos inspiran, hay gente que estudia y hay gente que es empírica, hay gente que lo hace de propia, por estímulo o simplemente porque sus padres también lo fueron. ¿Cómo se hace la categorización, en todo caso, en esta escuela? O sea, si yo no tengo formación académica, ¿también puedo entrar? Claro, lo que pasa es que en la escuela ahorita tenemos dos formas de atender a las personas que están interesadas en el arte, ¿no? Por un lado, tenemos un programa de extensión educativa que brinda diferentes talleres y cursos a las personas que libremente deseen aprender arte. No hay ningún prerequisito, solamente basta con que se inscriban y nosotros les damos talleres. Entonces hay talleres para niños, jóvenes, adultos, en pintura, escultura, grabado, ¿no? Fotografía, para diferentes públicos, ¿no? Incluso estamos atendiendo a comunidades con habilidades diferentes, ¿no? Y eso también nos está trayendo, digamos, buenos resultados. Y por otro lado, tenemos las carreras de pregrado, porque a partir del 2010 nosotros obtuvimos de la entonces ANR, hoy SUNEDO, la posibilidad de dar títulos de licenciado y diplomas de bachiller. Y por lo tanto, como toda carrera universitaria, sí hay requisitos como por ejemplo tener el 5º año de secundaria y dar exámenes como tal, ¿no? Entonces tenemos estas dos posibilidades para atender a las personas que estén interesadas en formarse como artistas, tanto de manera de cursos libres, pero también a nivel de carreras de pregrado que duran 5 años y, como decía, termina con el título de licenciado en arte o en educación artística, que son los dos programas que tenemos, ¿no? Y algunos de estos personajes que hoy nosotros aplaudimos y vemos como personajes principales de nuestra historia que hayan salido de esta cuna. Sí, en realidad creo de que el arte republicano en el Perú se da en realidad cuando se genera la Escuela de Bellas Artes, porque antes de la Escuela de Bellas Artes, para formarse como artista, uno tenía obligadamente que irse a Europa. No había acá una escena artística local. El fundador fue Daniel Hernández, un pintor de gran trayectoria en París, que había ganado el Salón de París. Trajo a Piqueras Cotolí, este arquitecto con una fascinación por la arqueología y que permite la portada que mencionaba el maestro Victoria del neoperuano. Claro. Y luego en la escuela se formó el movimiento indigenista, ¿no? Que lo dirigió José Sabogal y que fue en paralelo al movimiento indigenista en literatura, que estaba basado en José María Arguedas, en Ciro Alegría, en Don López Albújar. Bueno, en pinturas y en artes plásticas tenemos a José Sabogal, a Julia Codecido, ¿no? A Camino Bren, un gran grupo de artistas que se formaron desde la Escuela de Bellas Artes, toda esta mirada por los personajes locales, la preocupación también por los paisajes que habían acá, porque era necesario que se forme un arte nacional. Claro. Luego de esta etapa de los indigenistas, viene todo un conjunto de artistas que ya de manera más libre empiezan a promover estilos propios, se podría decir, ¿no? Entre ellos está Víctor Humareda, el señor Delfín, Víctor Delfín, ¿no es cierto? Está Alberto Quintanilla, claro. Enrique Galdos Rivas, Tilsa Suchilla, claro. Gerardo Chávez. Entonces tenemos una serie de artistas muy interesantes que han podido, digamos, plasmar una identidad peruana desde las artes plásticas, no tanto de pintura y escultura. Y que sobre todo rompen esquemas, ¿no? Porque no es una pintura que vaya a responder a una escuela anterior. Eso es lo que decía, con un estilo propio. Claro. Ya, ¿no? Sí, la escuela Venancio Chinqui, ¿no es cierto?, que el año pasado falleció y que le hicimos un reconocimiento póstumo, ¿no? Por poquito le hicimos el reconocimiento, pero le pudimos dar un reconocimiento porque la escuela, a partir del año 2016, está generando las medallas Daniel Hernández, que tienen el nombre de su fundador, y entre las cuales, por ejemplo, hemos premiado a la mayoría de artistas que le he mencionado, los hemos ido reconociendo en vida a los que podemos y algunos ya de manera póstuma, ¿no? Porque claro. A pesar de lo que usted muy claramente ha dicho de que representan mucho de lo que hay en el Perú, no hubo muchos reconocimientos anteriormente, ¿no? Más que lo que era el premio del Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Claro. Que se le daba hace un tiempo. Entonces hemos dado estos reconocimientos últimos artistas. El último que hemos reconocido es a Venancio Chinqui, ¿no? Un pintor muy interesante porque tenía una plástica pictórica, ¿no es cierto?, donde trabajaba muy bien el color. Se habla de una poética del color incluso, porque así como existe la poesía en literatura,
en artes plásticas también hay esa posibilidad de hacer una lírica, digamos, del color Claro. y de la forma. Él tenía una cierta ascendencia japonesa, ¿no? Así es. Esa es otra cosa que también tiene la escuela, ¿no? Que hay muchas mezclas, ¿no es cierto?, culturales, hibridaciones, porque igual que Chinky lo tenía Tilsa. Tilsa. Tilsa también tenía una ascendencia Claro. asiática y ella pintaba estos mitos, ¿no es cierto?, que eran mitad andinos, Claro. mitad asiáticos, ¿no? Estos temas de las montañas, ¿no? De las nubes, del sol. Creo que era un tema que hablaba mucho de esta vinculación cultural Claro. que podría haber de muchas maneras, Y ¿no? culturalmente también, incluso en literatura, porque Watanabe era pues Exactamente. un gran colaborador con Tilsa, Con ¿no? Tilsa, así es. El movimiento plástico siempre está muy vinculado al movimiento literario en realidad, ¿no es cierto? Por eso es que se habla incluso de esta generación grande, de los grandes de la literatura, ¿no es cierto? Del realismo mágico. También se puede hablar de un realismo mágico latinoamericano en pintura y en escultura. Y también la Escuela Nacional de Bellas Artes ha hecho teatro, llevaba espectáculos teatrales al local de la Escuela de Bellas Artes. Yo recuerdo ahí que había una revista que salía, obviamente, no en forma permanente por razones económicas, que tenía que ver con las bellas artes en general, y entre ellas estaba el teatro, y se han hecho espectáculos ahí interesantes, con participación en el aspecto arquitectónico, a pesar que era justamente Bellas Artes, no era no era arquitectura, pero el conocimiento plástico era fundamental para hacer los espectáculos. He trabajado ahí alguna vez como actor, pero fugazmente, ¿no? Porque eran nada más que pues actuaciones de un día o de dos, ¿no? Y ya es muy difícil por un actor utilizar tanto tiempo que se necesita para representar una obra, que pasar todo ese tiempo de preparación y luego solamente dar una o dos funciones. Ustedes ¿no? no están acostumbrados a eso. Claro. Es cierto, ¿no? Es cierto porque en el libro histórico que le comentaba también hemos visto de que en algún momento incluso el local que usamos de auditorio fue cine. Exacto. ¿Por qué? Porque al haber sido un convento tenía una capilla. Y esta capilla tiene una sonoridad y una espacialidad muy interesante que hoy en día funciona como auditorio, pero que queremos volver a dar este sentido, digamos, de que sea un foco cultural para todo Barrios Altos, ¿no? Claro. Porque tiene dos puertas, una de ellas está por reabrirse, la puerta que le dan da Guaylas, pero la puerta principal le da al Jirón Ancash en la cuadra 6. Exacto. ¿No? Entonces al frente hay un colegio, ¿no? El mercado central está a 2 cuadras, pero creemos que puede ser un foco cultural interesante para la persona porque efectivamente cuando yo era estudiante también ahí se hacían bastantes espectáculos, incluso había conciertos de música, actividades teatrales, ¿no? Siempre creo que ha estado vinculado Bellas Artes a diferentes propuestas artísticas, ¿no? Claro. Y incluso cuando hemos visto los planes de estudio de la creación, de la perspectiva de la creación de Bellas Artes, se pensaba que también funcione arquitectura como una de las carreras, ¿no? Porque las Bellas Artes eran arquitectura, escultura, pintura, ¿no? Entonces, al final solamente quedaron como algunos cursos, pero creo que el vínculo de Bellas Artes con otras artes escénicas, las danzas, la literatura que acabamos de hablar, creo que siempre ha sido un vínculo interesante. Estamos conversando con Carlos Valdés Espinosa, que es justamente el director actual de Bellas Artes. También estuvo muy presente Bellas Artes por la producción de afichistas estupendo. Bracamonte, por ejemplo. Bracamonte Vera. No, Bracamonte Vera hacían unos afiches para las obras de teatro, ¿no? La vida es sueño. Uy, qué lindo. Todo esto, ¿no? Y entonces la publicidad que se hacía de las obras era con estos afiches, ¿no? De gente realmente muy preparada y muy culta, que entendía lo que justamente necesitábamos que el público viera para darse una idea de qué espectáculo es lo que iba a ver, ¿no? Yo estoy pensando, escuchándote hablar, Carlos, en este programa que diriges hace 17 años, yendo para los 18, que te voy a traer un físico-químico. ¿Sabes por qué? Porque no hay tema que venga a conversar contigo y que tú no sepas tanto. De verdad que me quedo admiradísima de todo pero lo que sabes. Es por la edad que tengo. No, en serio. Claro. En serio que no hay mejor invitado que hoy día tenemos nosotros en el invitado del aire, don Carlos Gasol, y estamos conversando con Carlos Valdés porque estamos celebrando el centenario de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Claro. ¿Dónde queda? Para la gente que no sabe dónde.
Claro, mucha gente nos confunde con el Museo de Arte de Lima, por ejemplo, que queda en Paseo Colón, ¿no? Tal vez porque sea un espacio más céntrico. Nosotros estamos ubicados en Barrios Altos, muy cerca al Congreso de la República, a una cuadra. Entre el Congreso y Hacho, digamos, ¿no? Es en la cuadra 6 de Girón Ancash. Por ahí venden botones, cierres. Hay Claro. bastante mercadería por ahí, pero nosotros tenemos, hay dos locales cerquita, uno que es en la cuadra 6 y el otro que queda en la cuadra 7, pero tenemos también un centro cultural que queda en la intersección de Guayaga y Azángaro, a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Es un centro cultural que tiene 2 galerías y que son de completamente acceso libre al público, en la cual ellos pueden ver diferentes exposiciones y que no solamente quedan como exposiciones, sino que tienen un guiado especial para diferentes públicos. Tenemos guiado para escolares, para personas que están entendidas en el arte, pero también para personas que no necesariamente están muy cercanas. Estos guiados, estos guías, estos mediadores, que en realidad se llaman, están preparados para poder otorgarle, digamos, una explicación, ¿no?, interesante de todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, este centro cultural es un centro cultural muy dinámico, que tiene hoy día un calendario muy interesante para atender, como le digo, al público de manera de acceso libre, ¿no? Entonces están invitados de 10 de la mañana a 7 de la noche de todos los días para poder acercarse a nuestro centro cultural. Y aparte de este libro histórico que ha sido publicado por el Centenario, ¿qué otras actividades vienen? Claro, nosotros durante todo el año hemos tenido una serie de actividades. Hace un mes y medio el Banco Central de Reserva también sacó la moneda histórica de la Escuela de Bellas Artes. Qué bonito. Y el 18 de julio tuvimos una ceremonia para nosotros muy interesante porque el Ministerio de Cultura otorgó 10 medallas, 10 reconocimientos especiales a Bellas Artes. 9 a egresados, digamos, especiales bellasartinos. Y el último reconocimiento como persona meritoria fue para la propia institución. Claro. Y todo esto fue una ceremonia muy, muy emotiva, donde vinieron los artistas, ¿no? Entre ellos estaba Lucy Angulo, Charo Noriega, Enrique Polanco, el profesor Juan Villacorta Paredes, Alberto Quintanilla, Galdos Rivas, Gerardo Chávez, ¿no? Entonces, Caray. Víctor Delfín. Fue una ceremonia muy, muy emotiva. Y entre los grabadores debe estar justamente Carlos Bernasconi. Carlos Bernasconi ha tenido un tema del grabado muy interesante. En realidad el tema del grabado se da desde los indigenistas, porque José Sabogal ya hacía la xilografía, ¿no?, como un tema de plástica interesante. Y el tema del grabado ha tenido muchos actores importantes. Bernasconi es uno de ellos. Ahora último, por ejemplo, está Rocío Rendón, Lucho Torres, ¿no? Está José Chero, ¿no?, Rosa Girón. Hay bastantes grabadores muy interesantes también en la actualidad de Bellas Artes. Pero el caso de Bernasconi además tiene una doble, para mí, participación, como, digamos, como receptor de una de estas medallas seguramente, y como uno de los que, justamente de los primeros, no sé si el primero, pero uno de los primeros grabadores que tuvo justamente el lugar en donde se hacían las monedas en el Perú. Él es uno de los grabadores primeros que trabajó, qué sé yo, el escudo y todos las fiorituras que tienen diferentes las monedas en las diferentes épocas. Sí, incluso llegó a tener la Escuela de Bellas Artes un taller de medallas, ¿no? Porque habían varios escultores, grabadores, que trabajaron mucho el tema de monedas y de billetes. Hubo un director de la Escuela de Bellas Artes, Germán Suárez Vértiz, claro, que trabajó una serie de billetes, ¿no?, con, digamos, una gráfica histórica muy interesante, ¿no?, en la época del 40, del 50. Claro. Entonces, muchos bellasartinos han estado usando. Hoy en día hay un egresado de escultura que se llama Felipe Escalante, que es el encargado de las monedas que hay hoy en día de colección, ¿no?, donde aparecen escenas, digamos, de los vestigios de Chachapoyas, ¿no?, de todo el legado prehispánico. Digamos que Felipe Escalante, por ejemplo, a través de un equipo, ¿no?, multidisciplinario que existe en la Casa de la Moneda, han ganado concursos a nivel mundial. Eso es algo que no está muy difundido, por ejemplo, ¿no? Hay monedas que por su belleza... No están nada difundidas. Así es, están ganando premios y reconocimientos, ¿no? Y digamos, van en el sentido de lo que usted decía, de estos grabadores o escultores que han participado en la confección del aporte, digamos, en este caso desde las monedas o desde los billetes, con todo lo que tiene que ver con esta propuesta, ¿no? Es muy interesante en realidad. Y además es un lugar tan bello que tiene unas reproducciones. Me acuerdo
que está la victoria de Samotracia, era imponente, que estaba ahí en el, no sé si continuará. Sí, en el año 1924, a 6 años de la creación, la familia Larco nos dona a Bellas Artes un conjunto de lo que llamamos calcos clásicos grecorromanos, que son copias de las esculturas del Alto Renacimiento italiano y de la época romana y de la época de Grecia clásica, ¿no? Entonces nos dona un conjunto amplio, cerca de 50 esculturas que son copias del original y que obviamente hoy en día ya no se pueden sacar, ¿no? Sacaron algunos moldes del original y las copias las donó a Bellas Artes. Entonces tenemos un conjunto de piezas. Esa colección después se ha ido enriqueciendo, ¿no? Se ha ido enriqueciendo y ya tenemos cerca de 120 piezas escultóricas que son réplicas de los originales y que tienen un valor estético, histórico, plástico muy importante y que están hoy en día en Bellas Artes. Entre ellas está la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, el Discóbolo, pero también tenemos el David de Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel, la Piedad, ¿no? Tenemos un montón de piezas muy, muy especiales. Y todo lo mantienen allí. Todo lo mantenemos ahí. Ha estado en realidad, aprovecho para decir, ha estado un poco descuidado porque no había un área de patrimonio artístico, ¿no? Que hemos formado en el 2016 y que ya tiene especialistas en restauración y en conservación de piezas artísticas y que le está dando todo el tratamiento que se merece, ¿no? Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Cultura para poner en valor nuestro patrimonio escultórico. Claro. Pero también tenemos los 3 locales que le hablaba, tienen un patrimonio también son patrimonio arquitectónico porque cada una de estas casas tienen propiedades estilísticas e históricas muy importantes. Entonces, también estamos trabajando para poner en valor estas 3 casas patrimoniales con este motivo de los 100 años, ¿no? Queremos poner en valor toda nuestra historia. Y eso también quisiera aprovechar para la pregunta que me decías de qué es lo que se viene, ¿no? También tenemos 4 exposiciones centrales que vienen próximamente en el IPNA. El IPNA, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, tiene una apuesta muy interesante también por el arte. Entonces ellos tienen 2 galerías amplias, una que queda en el centro de Lima, la Juan Pardo Jeren, y otra en Miraflores. Y ahí vamos a hacer las exposiciones centrales, donde hablamos, por un lado, del binomio del arte-educación, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con los estilos, ¿no? Y las propuestas que han surgido plásticamente en estos 100 años. Eso también se acompaña por 2 exposiciones en la Miroquesada Garland, que pertenece a la Municipalidad de Miraflores, y al Centro Cultural Ricardo Plama, también de Miraflores, ¿no? Y en eso está también, en Larco. eso está en Larco, efectivamente, ¿no? Y ahí vamos a hacer también 2 exposiciones muy interesantes. Una que tiene que ver con los colectivos que se han conformado de Bellas Artes, porque muchos artistas, ante, digamos, las dificultades, ¿no? que hay propias del medio, optan por agruparse y generar propuestas colectivas, ¿no? Entonces, idean sus propuestas, ¿no? En forma grupal, participan en forma grupal, y es una manera, digamos, de poder afrontar, ¿no es cierto?, los retos que significan ser artista en el Perú, ¿no? Ya lo creo. Eso se ha dado básicamente a partir de los 70, digamos, ¿no? Ahí surgieron los colectivos. Y en la otra, en la de Ricardo Palma, vamos a hacer de Bellas Artes y sus entornos, ¿no? Son las 4 exposiciones centrales que vamos a tener. Y una muy especial en el Centro Cultural que les decíamos, el 27 de septiembre, es la exposición histórica, que tiene que ver con los documentos, las fotografías y muchas cosas que para nosotros son muy valiosas. Creemos que para la historia del arte nacional se tiene que tener este tipo de exposiciones que hablen mucho sobre lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque yo creo que la identidad del Perú en materia de artística no puede quedarse en el pasado, ¿no? No siempre vamos a poder ver los balcones limeños, la línea de Nazca, ¿no? Yo creo que el arte también tiene que ser un arte vivo y que mire hacia el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos seguir siendo un país culturalmente potente, tan potente como México, como China, ¿no? Como Grecia, yo creo que lo somos tal cual, tenemos que mirar a nuestros artistas vigentes, ¿no? De todas las disciplinas. Sin olvidarnos los anteriores, ¿no? Por supuesto que siempre sí. siendo agradecidos, ¿no? Pero Siempre hay siendo una agradecidos. pregunta que quiero hacer porque ya un poco que me confundo. Hay tanto que tiene que mostrar Bellas Artes, tanto, y lo acaba usted de poner uno tras otro en los lugares, que ya el mismo local actual, centenario y patrimonio, ¿no? del patrimonio nacional como es el local, que justamente Celeste preguntaba dónde queda,
y que le ha respondido muy cerca al Congreso, ¿no? En el Jirón Ancas. Yo digo desde el punto de vista turístico, ese local merecería ser visto por mucha gente, conocer esas réplicas de todas estas obras maravillosas, el Discóbolo, ¿no? Miguel Ángel, qué sé yo, La Piedad, y la Victoria de Samotracia, etcétera. Todo eso la gente quisiera conocer y debería conocer en el propio local, pero todo lo demás no se puede hacer en el propio local. Por eso es que tienen otro lugar, ¿no? en otros sitios. El Himna y estas dos galerías de la Municipalidad de Miraflores. ¿Cómo podríamos hacer para que la gente vaya, los turistas conozcan cuando vienen a Lima? Muchos, pues, ¿a dónde irán? Irán a ver la catedral, que es lo más cerca, en la Plaza de Armas y al Palacio de Gobierno. Pero, sin embargo, no es lo fundamental, ¿no? Claro, la pregunta es muy buena, ¿no? Porque la escuela tiene un patrimonio arquitectónico, estatuario, como le decía, pero a la vez somos un centro de estudios, ¿no? Entonces, se combinan ambas cosas, claro, ¿no? Entonces, eso merece una serie de estrategias que, por un lado, permitan proteger nuestro patrimonio, permitan que se desarrollen las clases, ¿no? Que ellos necesitan ciertas condiciones para desarrollar las clases, pero a partir de septiembre, todos los jueves en la mañana, estamos abriendo un ciclo de visitas guiadas. Todos los jueves en la mañana. Todos los jueves en la mañana en el local central partimos y se van a poder ver los 3 locales. Se van a poder visitar las estatuas, algunos detalles arquitectónicos. Estupendo, para los maestros, ¿no? Para que lleven a sus niños también a conocer lo nuestro. Y todo eso yo creo que se puede ver en la Escuela de Bellas Artes. Tiene 2 páginas web, una del propio Bellas Artes y otra del Centro Cultural de Bellas Artes, y además estamos en Facebook también. Y ahí aparecen todas nuestras actividades, estamos como Escuela de Bellas Artes, como ¿sí? Escuela Nacional de Bellas Artes, en SABAP se llama, ¿no? ENSA, B grande A y P. Entonces estamos invitando a todas las personas a que puedan acercarse para que vean las diferentes actividades. En realidad tenemos un cúmulo de actividades que ahí se pueden ver mejor. Charlas, conferencias, talleres, ferias. Muy bien. La mayoría son de acceso libre, ¿no? Entonces creo que es una invitación importante para que puedan conocer lo que hacemos. Muchas gracias pues al director de Bellas Artes, Carlos Valdés Espinosa, por estar el día de hoy con nosotros celebrando el centenario de la Escuela de Bellas Artes. Muchas gracias, Celeste y Carlos. Bueno, muy amable, gracias. Muchas gracias.